sociales con especialidad de estudios regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI, en nivel candidato. Tiene experiencia de coordinación y diseño de implementación de políticas públicas, así como es consultora en diseño de programas gubernamentales con perspectiva de género y derechos humanos. Sus publicaciones más recientes son los estudios de las violencias en la frontera norte de México y otras coautorías. Actualmente forma parte del cuerpo de profesores investigadores que colabora en el laboratorio de políticas de bienestar en el Colegio de Tamaulipas en Ciudad Victoria, donde desarrolla investigación sobre las mujeres en espacios públicos, la violencia sufrida por personas en situaciones de vulnerabilidad y la vulnerabilidad de la migración social. Bueno, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por cambiarme. Yo ya venía así toda emocionada y que voy a tener tiempo de escuchar, de tranquilizarme, pero bueno, gracias. Gracias a Oscar y a Tamara por la invitación, al doctor Arturo pues por la bienvenida, a todas y a todos los compañeros, compañeras aquí presentes. Siempre es un placer regresar al colegio y siempre es bastante enriquecedor porque se nos abren como muchas vetas y perspectivas, y creo que mandé mi presentación, pero bueno, si no pasa nada, me la aviento a capela. Sí, ya lo vamos a... Ah, ok, bueno. Y bueno, lo que les voy a presentar es un estado del arte que realicé justo casi cuando llegué a Tamaulipas, porque mi interés era entender qué se estudiaba o hasta dónde estaba el estado de conocimiento sobre la violencia y las violencias en la entidad. Y me parecía súper interesante porque una de las cosas que yo observaba es que había muchas investigaciones sobre la migración, por ejemplo, sobre todo aquí en el COLEF, pero no sobre cuestiones más crudas, digamos, como en Ciudad Juárez, que se observa, ¿no?, la incidencia delictiva así como tal, y los efectos del crimen organizado, y los efectos del narcotráfico, los efectos y cómo se relacionan como Estado, crimen organizado, sociedad civil, etcétera, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué se está estudiando en Tamaulipas? Y de ahí viene este trabajo que presenté, y que tengo que hacer un disclaimer, está nada más actualizado hasta el 2020, tendría que actualizarlo más, los últimos estudios del 2022 y 2023, que es más o menos, pero prácticamente este modelo de análisis, digamos, o de clasificación de la literatura me ha ayudado un montón para poder entender los efectos, las causas, las explicaciones y las intervenciones en términos de política pública que se han realizado para contener tanto la violencia criminal como las violencias producto de la violencia criminal. Y bueno, si quieren me la aviento a capela, no pasa nada. Y una de las cosas a partir de las cuales, uno de los principales elementos a partir de los cuales empecé a analizar, es que para las investigaciones sobre la violencia y las violencias en México, el hito prácticamente fundacional no es que antes no hubiera un interés sobre el estudio de estos temas, que como ya lo decía Oscar, digo, en términos conceptuales incluso no nos ponemos de acuerdo, desde los 80 no se ponen de acuerdo, ¿no? Desde la discusión con Galtung, de Bourdieu y etcétera, no nos ponemos de acuerdo sobre qué entendemos por violencia, pero en México el hito fundacional de esta línea de investigación y del auge de esta línea de investigación fue la Estrategia de Seguridad Pública de Felipe Calderón, ¿no? Ese es el punto de inicio a partir del cual nos arrancamos como un elemento para poder discutir, y bueno, no ya lo discutíamos, sino que lo tomamos y se fortaleció con seriedad. Digo, había muchísimas investigaciones alrededor de la violencia, pero eran como más desperdigadas, y a partir de la estrategia ya agarró fue el pretexto perfecto para empezar. Y lo que se observaba a partir del 2000, bueno, las investigaciones del 2007-2008, fueron dos perspectivas principales, ¿no? Una que se enfocaba específicamente en analizar la incidencia delictiva, es decir, todo lo que tiene que ver con los delitos como, o principalmente, homicidio, robos y lesiones, y otra perspectiva que más de carácter relacional, que trascendía la incidencia delictiva, pero que la tocaba tangencialmente. Y entonces pensaba la violencia desde perspectivas o
desde concepciones más relacionales, más amplias, y donde se enfocaba a observar cuestiones como grupos vulnerables, cuestiones como efectos interseccionales como la clase o la raza, o cuestiones como la marginación, o bueno, más bien la violencia como factor para la marginación y la vulnerabilidad. En Tamaulipas, la operación Inflexible se implementa en el 2011 por la Secretaría de Marina, y eso incrementa los delitos de alto impacto, desplazamiento forzado, desaparición forzada, bueno, desaparición forzada, las forzosas clandestinas, los asesinatos masivos, y obviamente pues hay un silenciamiento de la prensa y de la sociedad civil organizada muy reproducido, que se siguió por prensa internacional y nacional. Sin embargo, la agenda de investigación se enfocó no específicamente en esos delitos, bueno, en esas líneas de investigación, sino más bien se enfocó en cuestiones más tangenciales, ¿no? Y entonces empezamos a ver percepciones, ¿no? Empezamos a ver concepciones desde la subjetividad, y había como más bien mi curiosidad, o la curiosidad que se notaba era ¿por qué si durante estos momentos de Tamaulipas, a diferencia de Juárez, por ejemplo, que la academia volvió específicamente a observar este fenómeno y estos momentos en términos de incidencia delictiva y tal, ¿por qué la academia tamaulipeca, que nos incluye, le dio la vuelta, ¿no? Esa era como la paradoja que yo observaba, pero además es algo tangible que se observa en las líneas de investigación, ¿no? Y entonces lo que realicé fue una revisión semisistemática de la literatura que tuvieran como caso de estudio específicamente a Tamaulipas, y pues se realizó en el periodo 2008-2020, que fueron alrededor de, no fueron muchos, fueron 32 artículos y capítulos de libro, algunos libros también que fueron revisados, pero principalmente fueron artículos y capítulos de libro. Hay entonces dos perspectivas de la violencia, ¿no? Que teóricamente podemos analizar, o teóricamente podemos discutir la violencia a partir de varias perspectivas, entre esta la de Galtung, que habla sobre la violencia estructural, cultural, simbólica, directa, que es la más referida prácticamente por todos, y hay otra que habla sobre la violencia más en sentido sociológico, es decir, cómo la violencia puede ser producto de una imposición de conjuntos de estructuras normativas y sociales, ¿no? Que es el resultado de la capacidad de autorreflexión o creación a partir que tienen ciertos actores y que imponen en cierto contexto. También es pensada a partir de procesos donde la interacción entre sujetos falla y por lo tanto las reglas están fallando, o la interpretación, o puede entenderse la violencia como la interpretación de un orden normativo que también está fallido, ¿no? Bajo esta lógica, o bajo estas dos concepciones que son, bueno, muy socorridas, Martínez Pacheco propone pensar la violencia en dos grandes bloques, ¿no? Uno en sentido restringido y otro en sentido amplio. Y estas dos perspectivas a mí me ayudaron mucho para entender cómo andábamos analizando, porque desde la perspectiva del sentido restringido, desde la concepción restringida de la violencia, prácticamente estamos pensando en la violencia a la que siempre nos referimos, que es aquella que tiene por intencionalidad dañar al otro a partir de un tipo específico de daño, ¿no? O sea, hay una direccionalidad, hay una intencionalidad, y además es tangible el daño que se realiza. Entonces ahí tenemos toda la violencia directa, que es la que regularmente se estudia en seguridad pública y que tiene que ver con la incidencia delictiva, ¿no? Obviamente también nos hablamos de la muerte, o sea, la muerte dice Martínez, bueno, en realidad no lo dice Martínez Pacheco, lo dice, ahorita lo encuentro, pero bueno, la Trujillo, nos dice que la muerte es inconsustancial de esta concepción, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aunque no estemos obligando a un sujeto a hacer algo específico, le estamos desproveyendo de toda característica. Y si se está asesinando a alguien, tiene por intencionalidad no nada más dejar, no se obliga a ese sujeto necesariamente a hacer algo, pero sí a los sujetos con los cuales se tiene relación
este sujeto tiene relación con los otros, ¿no? Entonces, este tipo de violencia es la que regularmente se estudia principalmente a partir de, como ya he mencionado, la incidencia delictiva, los delitos o el crimen. Entonces, es muy clara la perspectiva de este interés, ¿no? Luego viene la concepción en un sentido más amplio, y este es el sentido relacional de la violencia, o lo que se entiende como el sentido donde interviene y donde tiene más sentido la concepción de Galtung, que es aquella que entiende justamente a la violencia, o entiende esta concepción más desde la calificación de la relación entre los actores, y que no se limita únicamente a un solo tipo de agresión, es decir, no se limita únicamente a el tipo de daño que se está realizando sobre un tercero, sino que también observa el espacio donde se realiza, cuáles son las condiciones a partir de las que se realiza y los efectos de eso. En la concepción en sentido amplio, ya más bien se está pensando no en una violencia, sino en las violencias. Y es aquí donde la concepción se parte de lo singular y se convierte en plural. En la concepción amplia es donde encontramos pues toda la violencia simbólica, la violencia estructural, la violencia moral, y es donde prácticamente entran todas las concepciones sobre percepciones, no nada más de inseguridad, sino de los efectos en el sujeto puede ser de la incidencia delictiva, pero también de otras concepciones como el género, ¿no? Las desigualdades de género, las desigualdades estructurales, el racismo, etc. Entonces, a partir de estos dos elementos, o en estas dos categorías, o en estas dos grandes dimensiones que podemos observar en la violencia, tenemos que partir que en ambos tipos de violencia está compuesta por varios elementos. Primero, pensar el perpetrador, el mecanismo de agresión, el escenario y la víctima. Siempre que estamos pensando o analizando literatura o analizando la violencia en general, las violencias en general y en particular también, siempre estamos pensando quién es el que está haciendo daño, cómo está haciendo daño, en dónde está haciendo daño, quién es el que sufre el daño y para qué o por qué se está sufriendo este daño. Ya vamos bien adelante, pero no. Adelante. Por favor. Otros dos, creo que son otros tres. Bueno, le voy a seguir porque luego se me acaban mis 10 minutos. En este sentido tenemos dos perspectivas, una restringida y una amplia con varias dimensiones, ¿no? Una dimensión directa, adelante, no se ve, pero bueno. Una dimensión que es la directa, que es el tipo que se relaciona directamente con una perspectiva restringida, y las perspectivas amplias se estructuran en tres dimensiones, simbólica, cultural y estructural. Cada una de ellas se analizan en 5 campos de investigación que se identifican. Las causas que causa estos tipos de violencia o violencias, las formas, es decir, cómo se manifiestan, las dinámicas, cómo se dan estos tipos de violencias, los efectos, cuáles son los efectos directos e indirectos, y las intervenciones. Cuando hablamos de intervenciones, estamos mencionando las políticas públicas específicas que se han realizado para o contener, erradicar o prevenir ese tipo de violencias. En este sentido, en la dimensión directa de la violencia de tipo restringida, desde una concepción restringida, podemos encontrar las investigaciones que versan sobre la incidencia delictiva en Tamaulipas desde el 2007 a 2008. Y ahí tiene la batuta prácticamente la UAMPRA, justamente, son los que posicionan en esta línea de investigación los análisis de la incidencia delictiva. Principalmente hacen mención a las lesiones, los robos de vehículos, los robos de casa habitación, etc. Estas investigaciones que realizan las empiezan a hacer a partir del 2008, principalmente en la frontera, en Reynosa y en Matamoros. Luego incluyen Victoria y Tampico. Luego vienen los tipos de secuestros en entidad, también desde una perspectiva criminológica,
a partir del tipo de, bueno, sí, justo, a partir del perfil de quien comete el delito. Y luego vienen, no necesariamente se piensa como un delito como tal, pero sí hay una intencionalidad del delito que se observa, que es la prevalencia de suicidios en Reynosa. Ahora, lo interesante de este tipo de líneas de investigación es que son de corte totalmente descriptivo, no piensan explicar absolutamente nada, y más bien lo que quieren hacer es una radiografía, una fotografía de cómo está este proceso bueno, pues principalmente en Reynosa, Matamoros, pero lo que más les preocupa era cómo observar justo cómo están las tasas de incidencia delictiva. Luego vienen, ya se empiezan a identificar la importancia del crimen organizado y el narcotráfico en la entidad, y se incluyen variables como la relación de los grupos políticos con los grupos del crimen organizado y cómo las instituciones de seguridad y justicia forman parte de este proceso, ¿no? Y entonces analizan la incidencia de delitos de alto impacto y contra la dignidad humana, que tiene que ver con las matanzas, el secuestro y la desaparición forzada, y cómo los grupos del crimen organizado y las autoridades intervienen para ello. Luego viene también un análisis bastante interesante sobre el efecto contrario al esperado por el descabezamiento de las bandas de crimen organizado. Esto como una intervención. Y lo que se observa es que el efecto es el contrario. En lugar de disminuir o reducir las violencias y la violencia en términos de la incidencia delictiva, lo que sucede es que se incrementa. Y se incrementa no en un 5, un 10, un 20%. El incremento viene hasta un 50, 60, 70% de una vez que se logra. Se pone peor cuando el descabezamiento es en mandos medios de los grupos del crimen organizado. Esto genera que no nada más haya un incremento de la violencia, sino que se contaminan el resto de los municipios o de las ciudades donde se dan estos procesos de captura o recaptura de los líderes. Estos procesos de incidencia delictiva, y esta es una línea de investigación muy socorrida, no por los investigadores que están en la entidad, son los procesos de cambio en las dinámicas y las formas migratorias. Es decir, cómo han cambiado tanto las dinámicas y los procesos migratorios a partir de los delitos que las personas que vienen en tránsito han sufrido. Y analizan primero, una línea de investigación, analiza primero cómo los sujetos han sufrido estos procesos de incidencia delictiva, qué tipo de incidencia delictiva sufren las personas en tránsito, y también analizan las diferencias entre tipos de migrantes. Y una de las investigaciones que realiza Durin es sobre el desplazamiento forzado, y hace una distinción interesante sobre los desplazados dorados y todos los demás, ¿no? Entonces, los desplazados dorados son todos aquellos que pueden cruzar al otro lado y sentarse al otro lado y tal, que pasa también en Ciudad Juárez, y aquellos que tienen que migrar a otros espacios que bueno, yo creo que ya todos los hemos analizado y pensado desde esa lógica, ¿no? Por último, respecto a la incidencia delictiva, vienen aquellas investigaciones que analizan justamente el efecto de las migraciones, bueno, más bien el efecto de la incidencia delictiva sobre mujeres, específicamente sobre mujeres migrantes. Y lo que ellas dicen es que hay una diferenciación importante de el tipo de delitos que sufren las mujeres migrantes de otras nacionalidades que las mujeres migrantes de nacionalidades con características menos privilegiadas como las mexicanas. Entonces, las mexicanas pueden ser víctimas de secuestro principalmente y extorsión, pero las mujeres migrantes en tránsito de Centroamérica y de Sudamérica son víctimas de trata, secuestro, extorsión y las relacionadas con violencia sexual. El modelo explicativo que realizan a partir de las variables, porque es un modelo cuantitativo, dicen que la probabilidad de sufrir violencia sexual incrementa en la medida que eres de otra nacionalidad y que eres obviamente mujer, pero principalmente esas son las dos variables. Por último, bueno, no ni tan por último, en términos de la perspectiva amplia,
o simbólica, observamos tres grandes, voy a reducirlo para no hacerlo tan largo, tres grandes grupos de investigaciones. La primera que observa el efecto de la violencia y la percepción en jóvenes, migrantes, racializados, precarizados, trabajadores de la maquiladora en la frontera norte, en Matamoros y en Reynosa. Y las conclusiones a las que llegan es que los jóvenes migrantes racializados, con todas estas características, no es únicamente en términos de que son lesionados, porque ese es como el delito principal, sino que también son víctimas de la precariedad y por eso están dentro de esta clasificación, y también tienen efectos de la pobreza que viven. Entonces ya no nada más se articula, o no nada más ya es el efecto por ser joven, o bueno, no, más bien por ser joven, y por lo tanto son el blanco perfecto de grupos de crimen organizado para tablearlos, etcétera, sino que también dentro de sus espacios laborales son hostigados, acosados sexualmente, y además no solo eso, sino que también sufren los efectos estructurales de las condiciones. Está el otro grupo de investigaciones, que ese es como uno de los que me parecen súper interesantes, que es el análisis de las violencias y de los efectos en el ámbito universitario, y la UAD tiene especialidad en eso. La UAD estudia a sus universitarios de manera constante, porque bueno, supongo que es el espacio en el que pueden realizarlo, y una de las cuestiones más interesantes que ellos realizan tiene que ver con cómo perciben el narcotráfico y el crimen organizado, y cómo se modificaron sus prácticas y dinámicas sociales a partir de la incorporación del crimen organizado y de la generación de vivir y de sufrir la violencia en sus espacios. Y la conclusión es que ven al narcotráfico como malo, aparentemente, no lo consideran como una vía de trabajo, pero si pudieran lo hicieran, ¿no? O sea, esa es como la... Y bueno, esta es una investigación del 2016-2017, o sea, no sabemos en realidad si ha cambiado mucho, y yo creo que habría que analizar de nueva cuenta esta concepción, pero sí parece bastante interesante como aparentemente es como no, la percepción que se tiene sobre la violencia y tal, y el narcotráfico y tal, es no hay que repudiarlo, pero si pudiéramos acceder a estas prácticas, si pudiéramos tener los beneficios monetarios y sociales que tuvieran, lo haríamos, ¿no? Entonces, ¿vale? Las prestaciones, justo las prestaciones de participar del crimen organizado, claramente lo haríamos. Y por último, bueno, y dentro de esta línea también tiene que ver con la seguridad, ¿no? La percepción de seguridad. Y la percepción de seguridad es ambivalente, porque por un lado consideran la comunidad insegura, pero sus espacios muy seguros. Entonces, tenemos dos procesos que ellos identifican, o bueno, que los investigadores identifican, que parecerían contradictorios, pero que bueno, tienen mucho sentido dentro de la literatura de las violencias, ¿no? Porque obviamente la percepción de seguridad pues es una percepción totalmente subjetiva, y pues se interrelaciona. Dentro también de la perspectiva amplia están todos aquellos, y ahorita escuchaba al doctor Jesús hablar sobre todos aquellos que hacemos género, estamos dentro del Reddit. Y sí, es como... No sé que sea género o ecología, ahora tienes más acceso. Así tenemos más acceso a las cuestiones, pero es bastante interesante porque en Tamaulipas se ha explorado poco a partir del enfoque de género y a partir de las teorías feministas, ¿no? Y lo que se observa es que las amenazas, los riesgos específicos y los recursos que emplean las mujeres en tránsito por Tamaulipas son diferenciados respecto, ya se acabó, de otras cuestiones. Y bueno, por último, ya para concluir, me voy a pasar muchísimo, para concluir tenemos algunas vetas de investigación que resultan interesantes. Primero, ¿desde dónde se está escribiendo la literatura? La literatura que analiza la incidencia delictiva en Tamaulipas se escribe desde los centros de investigación y universidades que no están en Tamaulipas. Es decir, en Brownsville, en el CIDE, en la Flaxo, ¿no? En el CIESAS Occidente, en otros espacios que no son necesariamente dentro de la entidad. Lo que, hablando
hablando con otras investigadoras, hablan, bueno, en una investigación que estábamos realizando, hablan del riesgo latente de hablar sobre o meterse directamente con estas investigaciones en la entidad, en el Estado, en el proceso, ¿no? Y además son muy reconocidas. Las investigaciones partidas desde el sentido amplio están realizadas aquí en la entidad, pero están limitadas a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y se realizan de manera tangencial. Y una de las vetas más importantes que debe de ser explorada, no que deba, sino que está muy poco explorada, pero que es una veta que a mí me parece importante, tiene que ver con la relación entre crimen organizado y ser mujer. Casi no hay investigaciones, al menos al respecto, y también la articulación entre migración, crimen organizado y género. Y por último, empezar a hacer investigaciones más robustas sobre incidencia delictiva con modelos explicativos más cuantitativos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No siguiendo el programa, a continuación le vamos a ceder la palabra al doctor Carlos Flores. El doctor Carlos Flores es doctor en Ciencias Sociales por la UNAM, y bueno, sobre todo el doctor Flores es investigador en el Centro de Investigaciones en Antropología Social, sede CIESAS Ciudad de México, y actualmente trabaja la línea de violencia, historia, redes de poder, y bueno, un poco más de ello pues nos va a hablar en su exposición. Hola Carlos, perdón por tantos inconvenientes. Bueno, ya estás en el speaker, micrófono Muy bien, pues muy buenos días, colegas, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues más allá de los pesares técnicos, ustedes saben que tenemos mucho cariño hacia los completos y mucho cariño especialmente hacia Oscar de Santamar, así es que los amigos siempre estamos con toda disposición. Lamentablemente no los pude yo escuchar, entonces por el mecanismo de espera interactivo en alguno de los mensajes que se habían dicho, pues todas estas áreas en mi exposición, pues Oscar por la gentileza de invitarme, de que fuera, de que diera algunas palabras iniciales sobre este importante seminario que lleva. Entonces la propuesta que yo le hacía como reflexión compartida, digamos, como punto de partida era la violencia asociada al tráfico de drogas en Tamaulipas, como entonces como ahora, ¿no? Es decir, lo que yo quisiera, digamos, tener como punto de partida son reflexiones sobre aspectos esenciales que hacen de Tamaulipas, de suyo, digamos, un contexto en el cual la situación de violencia pues, es una cuestión continua que yo la entiendo, digamos, en función, en primer lugar, digamos, de una combinación de tres factores. Bueno, el espacio, es decir, el hecho de que Tamaulipas pues, haya quedado por avanzadas del destino en una situación de frontera, se implica que naturalmente pues, hay una división territorial que favorece, digamos, determinado tipo de intercambios seculares que tienen que ver con actividades que son tanto legales como ilegales, intercambio de bienes que son legales y que también son ilegales o que han sido legalizados, ¿no? En ese sentido, el hecho, por ejemplo, de que Tamaulipas tenga el principal cruce fronterizo por vía terrestre entre el comercio entre Estados Unidos y México, que naturalmente dada la existencia además de una prohibición sobre sustancias que fueron ilegalizadas y que son paradójicamente de alta demanda, pues por su rentabilidad que implica su venta, pues constituye por naturaleza un factor de atención. Entonces, un pueblo que siempre va a estar generando potencialmente eventos de violencia por estas condiciones. Entonces, yo, probablemente algunos de ustedes hayan tenido quizás posibilidad de ver algunas cosas que he escrito. Mi enfoque sobre su historia, el tráfico de drogas en México, pero en particular
relaciones pues irregulares entre actores de poder y actores delicados en sentido tradicional de actividades ilegales. Entonces, pues creo que, digamos, sí hay aspectos considerables a distinguir a lo largo de esta continuidad que ha tenido la actividad del tráfico de drogas y la violencia asociada a ella en la entidad. Entonces, en primer lugar, la primera etapa que yo percibiría, digamos, está identificada por la existencia de redes locales de contrabando que van a ser convertidas al tráfico de drogas y que estuvieron en su momento vinculadas con actores de poder en un régimen centralizado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues estoy refiriéndome al periodo postrevolucionario en el que distintos actores están llevando una actividad que es ilegal sobre bienes que en sí mismos no necesariamente eran ilegales, sino que el comercio estaba restringido por cuestiones fiscales y se consideraba, digamos, contrabando, pero que gradualmente van a ir reconvirtiéndose hacia el tráfico de drogas cuando la rentabilidad de estas últimas sustancias, dado un creciente mercado de las mismas más allá de nuestras fronteras, pues es, digamos, ya mucho más creciente. La etapa más o menos en la que esto está enmarcado va básicamente entre finales de los años 30, probablemente principios de los años 40, hasta básicamente principios de los años 80, ¿no? Ahí, digamos, en ese momento la violencia que se percibe en la entidad asociada a este tipo de fenómeno está mucho más acotada. Es una realidad, sí hay, digamos, disputas entre algunos grupos delictivos locales, sí hay hechos de violencia, sobre todo, por ejemplo, hay hechos de violencia cuando parece que funcionarios y actores delictivos no se ponen de acuerdo, ¿no?, en las cuotas de corrupción que van a proteger este tipo de actividad. Entonces, ese es un elemento consustancial a la misma, sin la cual no se puede entender, que, digamos, garantiza de alguna forma que ese tipo de violencia es mucho más acotada. Sin estar ausente, es mucho menos dinámica, es mucho más concentrada en determinados puntos de la frontera, en localidades como Matamoros, como Reynosa, como Ciudad Mier, ¿no?, como, digamos, Laredo, por supuesto, pero hasta principios de los años 80, digamos, empieza a haber una transformación, ¿no?, digamos, donde empieza a haber ya una percepción más amplia hacia la actividad ilegal y paradójicamente también se aprecia la presencia de la actividad de actores públicos, de actores gubernamentales, de instituciones de seguridad, por ejemplo, de entonces Procuraduría General de la República, que empiezan a dar, digamos, un tipo de articulación del negocio con una pretensión de centralización, de control más o menos estable, que no necesariamente tiene que ver con una aplicación de la ley, tiene que ver de manera paralela también con una perspectiva rentista y corrupta de parte de los sectores que le están llevando a cabo. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las acciones que están llevando a cabo actores, por ejemplo, de la Dirección Federal de Seguridad, un comandante ahí muy relevante que era un coordinador regional, ¿no?, de Charlotte, por ejemplo. Hubo una situación semejante, condiciones semejantes, también un coordinador de agencias del Ministerio Público Federal que después, digamos, de dejar esta función incluso se va a volver traficante de drogas él mismo y que tiene un accidente con una avioneta que cae proveniente de Chetumal y que se derrumba en las inmediaciones de Monterrey, porque en ese entonces el gobierno también formaba parte de esta misma zona, y que de alguna forma ya están apuntando a un incremento gradual de violencia en la que parte de esa violencia es llevada a cabo por actores institucionales que están, digamos, estableciendo sus propias regulaciones, reitero, no con pretensiones de aplicación de la ley, sino también con fines rentistas. Una segunda etapa que ya sería, digamos, más identificada entre mediados y finales de los años 80 hacia mediados de los 90, es una que denomino yo de redes transnacionales vinculadas a un poder que caracteriza el negocio. Es decir, si bien las simientes, las semillas de este tipo de acción ya estaban presentes a principios de los 80, en el sexenio 88-94, pues esta situación alcanza un perfil mucho más notable, en la medida que se trata, digamos, no solamente ya de actores locales. Para ese momento, hacia finales de los años 80, pues ya claramente el negocio que se está privilegiando no es tanto ya la producción de marihuana y la producción de amapola, sino de manera muy significativa la producción de cocaína, que como todos sabemos, pues no se producía en México, sino que era un producto de importación proveniente de Sudamérica, y parte de la violencia que se empieza a desatar entonces es, por una parte, entre organizaciones que buscan tener una participación en este tipo de negocios,
Y ello se puede ver, por ejemplo, en el enfrentamiento que hay entre el grupo de Oliverio Chávez Araujo, concentrado en el comando Matamoros, y digamos con el grupo que está alcanzando mayor desarrollo, que era parte de una red que provenía de una estructura familiar local de Matamoros, que tenía mucha mayor presencia y mucha mayor conexión con actores del ámbito del poder, que es justamente la familia Guerra, entre Juan Guerra y Juan García Abreu. Digamos, en función de la investigación que yo logré hacer, lo que más o menos la evidencia permitía mostrar, la evidencia pública disponible, eran las conexiones que esos actores tenían de antaño con actores de poder muy poderosos, no solamente a nivel local, no solamente a nivel Tamaulipas y Nuevo León, sino actores que alcanzaron pues, los espacios de decisión más relevantes a nivel central. Me estoy refiriendo pues, a secretarios de Estado, a los círculos cercanos a la cúspide del Poder Ejecutivo Federal desde 1988 y 1994, y que de acuerdo de nueva cuenta con esos testimonios, con esa documentación públicamente disponible, estaban de alguna forma también obligando a posibles competidores a reconocer una hegemonía de parte del grupo de García Abreu, al cual se le, digamos, debía de vender parte de la droga o se le debía de pagar determinada cantidad de dinero por descarga de droga, bajo la penalización que de no hacerlo porque recibían la violencia del Estado por una parte y la violencia de los traficantes por otra también. Entonces, ese tipo de articulación en la que, por ejemplo, se va también evitando el tráfico autónomo por parte, por ejemplo, de delincuentes colombianos vinculados originalmente al cártel de Medellín, de Pablo Escobar, y que se va reconvirtiendo la relación de proveedores más bien hacia los grupos establecidos en el Valle del Cauca, en Colombia, con el cártel de Cali, así denominado, de los hermanos Rodríguez Orejuela, que eran con los que estaban trabajando aparentemente el tráfico de drogas. Esos actores pues implicó también algún grado de violencia, por ejemplo, hacia traficantes colombianos, hacia personajes que estaban de alguna forma todavía indispuestos a seguir estas directrices, y la forma que se establecen estas directrices es por una parte digamos, con un direccionamiento de actores institucionales insertos en la Procuraduría General de la República, un comandante que pues, llevó a cabo diversas acciones, que siendo él originario de Nuevo si no tengo mala memoria, estoy refiriendo al comandante Guillermo González Calderón, pues llevan a cabo distintas acciones que van rearticulando la forma de operar el negocio del tráfico de drogas a nivel nacional. Recordemos que ese personaje que tiene cercanía de amistad con García Abreu, que es el personaje que está encargado, por ejemplo, del intento de detención que culmina en la muerte de Pablo Acosta, originario de Chihuahua, es el mismo personaje que detiene ni más ni menos que a Miguel Ángel Reyes Gallardo en 1991. Entonces, este tipo de acciones parece que están de alguna forma redefiniendo los grupos que van a alcanzar mayor poder a lo largo de ese sexenio, ¿no? Entonces, es una violencia que, si bien presente, sigue estando mucho más atacada porque, digamos, la lógica de competición entre actores delictivos es mucho más limitada, es mucho menos libre la posibilidad de llevar a cabo acciones de confrontación, y al contrario, aquellas que se manifiestan son sobre todo las que se llevan a cabo por parte del grupo que está siendo consolidado, que se está reforzando. Escenas tipo la matanza de la clínica Raya y Matamoros en 1984, que reflejan ese tipo de situaciones. El efecto, por ejemplo, de la confrontación entre los grupos vinculados, como señalaba yo, a Chávez Araujo y a García Abreu, en el penal, por ejemplo, de Matamoros, pues claramente tiene por resultado un debilitamiento del grupo de Chávez Araujo y contribuye a la consolidación de García Abreu. Esta situación permanece así básicamente hasta una tercera etapa que se caracteriza, la segunda etapa al final, por un colapso de la organización más poderosa, pero es un colapso que no se refleja tanto por una, digamos, situación de rivalidad con otros grupos delictivos, sino que se refiere sobre todo a un rompimiento en la propia cúpula del Poder Federal Central, ¿no? Es decir, al término del sexenio 88-94, como todos recordamos, hay una disputa entre los que entregan el poder y quienes suceden en el mismo, que tiene por reflejo pues, una acción en la cual el propio Juan García Abreu es entregado de manera inmediata a Estados Unidos, bajo el argumento de que es un ciudadano estadounidense por un acta de bautismo en la que aparecía
y que en consecuencia de lo anterior, pues ese grupo, esa red criminal ya con un Juan N. Guerra ya totalmente envejecido y con un Juan García Ábrego extraditado de manera fast track hacia Estados Unidos, pues no mantiene una situación de poder relevante. Digamos, era una organización que para entonces era bastante vertical y personajes que estaban ligados a ella de manera, digamos, cercana al centro de la decisión. Me refiero, por ejemplo, a personajes como los Sosa Mayorga, como, digamos, Pérez de la Rosa, como el propio Oscar Valero. Probablemente Oscar Valero tiene un poco más de conexiones, pero en sí mismos todos son detenidos y ninguno de ellos, digamos, logra mantener ahí una condición de hegemonía efectiva equiparable a la que había logrado la organización de Juan García Ábrego previamente, ¿no? Que dependía en gran medida pues, de los apoyos que recibía dentro de la propia estructura del poder central. Por su parte, por ejemplo, en este periodo vemos pues, un intento de reconstrucción de una hegemonía local, parte de un grupo delictivo local, que en un primer momento pues, no tiene liderazgos claros, ¿no? Es decir, en esa ausencia de hegemonía, dado el vacío momentáneo que deja el alumno de la estructura de García Ábrego, pues no hay, digamos, un actor que de inmediato lo sustituya, ¿no? Entonces, vemos que hay personajes, por ejemplo, vinculados a organizaciones delictivas de Sinaloa que están radicando también por Tamaulipas, por la zona noreste en general de la República, y al mismo tiempo vemos pequeños actores locales que no alcanzan, digamos, en ese momento todavía a establecer una hegemonía. Un grupo de ellos, específicamente un actor dentro de ellos, vinculado a la estructura de Salvador Gómez, de Chava Gómez, empieza a cobrar relevancia cuando logra obtener, digamos, el liderazgo de esa estructura, que en realidad no es que se derive de la organización precedente, digamos, es a veces un acceso mediático cuando se sigue considerando, digamos, como si fuera parte de una misma estructura y hubiera un cambio de liderazgo así muy lineal. No es realmente, desde mi punto de vista, correcto considerarlo así, porque vemos el personaje que va a surgir justamente de la organización de Salvador Gómez, de Chava Gómez, después de la muerte que este tiene. Entonces, como todos ustedes saben, pues, el Ciel Cárdenas y bien, pero Ciel Cárdenas no hay, digamos, hay versiones diferentes que hablan de algún tipo de relación y de conexiones con el precedente de García Ábrego. Sin embargo, no hay elementos, digamos, suficientemente sólidos para hacer una verificación introsubjetiva más o menos comprobable que te dijera que efectivamente tenía alguna conexión cercana. Es decir, que los conociera, pues muy probablemente sí, porque el circuito de tráfico de drogas la gente relativamente se conoce, pero de eso asumir que, digamos, formara parte de la estructura de decisión en segundo o tercer nivel, no era así. Digamos, los operadores de García Ábrego fueron capturados. Entonces, la nueva estructura que se va a construir y que va a lograr una hegemonía local, lo hace a partir de su capacidad de violencia. Y lo hace a partir de la capacidad de violencia porque coincide con un momento en el cual la autoridad federal mexicana intenta resarcir o, digamos, solucionar los graves problemas que ya evidenciaba en términos de corrupción la Procuración de Justicia Federal, e incorpora de manera muy significativa y con una alta cantidad de efectivos a militares en funciones de Procuración de Justicia, tanto en condiciones de ejercer la delegación de la Procuraduría General de la República, como para ejercer funciones de policía de investigación. Reconvierte a actores formados, por ejemplo, en el grupo transportado de fuerzas especiales, los famosos GAFES, en policías judiciales federales. Todos sabemos cuál fue el resultado de eso. Entonces, cuando una parte de esos agentes se regulariza con ese tipo de formación y se constituyen en la guardia personal primero de Ciel Cárdenas y después la dirigen como fuerza de ataque contra sus opositores, pues es claro que los niveles de violencia alcanzan otra proporción, porque ningún tipo de actor delictivo para la época, digamos, contaba con una semejante capacidad de ejercicio de la violencia tecnificada no en términos de una particular sofisticación del armamento utilizado entonces, sino por las técnicas, las estrategias, las tácticas aprendidas de manera deliberada para un tipo de guerra, que es un tipo de guerra irregular, que como todos sabemos en todos los lugares donde ha ocurrido ese tipo de conflicto, pues deja una estela brutal de muertos, ¿no? Entonces, y una estela brutal de violencia. Entonces, empieza, digamos, en esta etapa a reclutar la violencia porque coincide con un elemento adicional, coincide con un elemento en el cual el régimen centralizado que hasta entonces, digamos, funcionaba en el país llega a su fin con un cambio de poder en la cúpula federal,
en la cual pues ya digamos los antiguos mecanismos no escritos de regulación de comportamiento político y de regulaciones de actores ilegales pues se ven trastocados. ¿Por qué? Porque pues, los gobernadores no necesariamente ya pertenecen al mismo partido del presidente y no necesariamente el ascenso de su carrera depende ya de la buena relación con la presidencia de la República, sino que por el contrario, pues veíamos elementos pues muy, digamos, disímbolos en los cuales, por ejemplo, distintos actores de poder en distinto ámbito de decisión a nivel federal o a nivel estatal o a nivel municipal protegen a clientelas delictivas que en su momento pueden estar confrontadas. Entonces eso hace una situación mucho más caótica, mucho más volátil. En esta tercera etapa, que digamos yo la entiendo como un restablecimiento de una hegemonía delictiva local, esencialmente, que está amparada sobre todo en una violencia paramilitar, estos nuevos actores no parecen contar con las mismas conexiones con la estructura central de poder al grado equiparable de la que la tuvieron los precedentes. Las conexiones con las cuales surgió, por ejemplo, la organización de Osiel Cárdenas Guillén no son comparables a las conexiones que tenía con actores de poder central, por ejemplo, el grupo de Juan Rivera o de Juan Lateado. Sin embargo, su consolidación es por una parte a través de esta violencia paramilitar, que sin embargo, digamos, logran consolidar en su momento y en su momento van a construir otras conexiones con actores de poder, sobre todo a nivel local, que entonces, digamos, con este entramado de intereses que son rentistas, que son corruptos, que son delictivos, van a enfrentar por una parte a posibles competidores locales, pero sobre todo a los embates de estructuras delictivas no oriundas del noreste de la República, sino más bien del occidente de Sinaloa, concretamente, de estas regiones, que intentan penetrar hacia Tamaulipas, justamente por la riqueza en términos de cercanía que representa hacia el sur, por ejemplo, es el punto más cercano hacia el centro de la República de la frontera norte, y esto implica la posibilidad pues, de ahorrar en términos logísticos muchos dolores de cabeza para traficar droga, y además pues, implica la posibilidad de acceder, como todos sabemos, a Nuevo Laredo, donde dada la cantidad de comercio que se intercambia por tierra, la posibilidad de disimular drogas es mucho mayor. Entonces, grupos que intentaron penetrar a la zona tamaulipeca para llevar a cabo sus acciones de tráfico sin tener que rendir tributos, sin pagar derecho de piso a la organización de Osiel Cárdenas, y que al mismo tiempo estaban amparados de acuerdo con lo que pues, está surgiendo con las evidencias, por ejemplo, el último juicio que hubo respecto a la Carmina, por ejemplo, donde se hacen señalamientos, estaba, digamos, alguna parte de la estructura de poder central estaba protegiendo a esas organizaciones del occidente de la República, pues genera una nueva situación de violencia, en la cual pues unos y otros están llevando a cabo estrategias que prácticamente emulan esa guerra regular, porque una parte sustantiva de los sectores tiene una formación paramilitar, reproduce células delictivas como si fuera una especie de articulación de milicias, que en parte es, digamos, el tipo de entrenamiento y el tipo de diseño para el cual están generadas este tipo de fuerzas especiales. Ahora lo reproducen, digamos, con un perfil totalmente delictivo y lleva la situación de violencia pues, a una condición exponencial. La cuarta etapa la identificaría yo como una atomización de organizaciones, es decir, la propia estructura que había formado ese núcleo paramilitarizado, muy cohesionado, digamos, con una capacidad de expansión muy notable, que se expandió no solamente al territorio tamaulipeco, sino, como todos sabemos, se expandió a Nuevo León, se expandió a Guerrero, se expandió a toda la costa del Golfo del país. En su momento colapsa, ¿no? Pero hay una ruptura que genera nuevos senderos de violencia con sus anteriores asociados. Una parte de asociados que tienen un perfil pues, más de tráfico de drogas, mientras que esta otra estructura lo que sobre todo tenía como perfil pues, era su capacidad de violencia territorializada, ¿no? Entonces, en el momento en que empiezan a sufrir, digamos, los efectos de la colaboración de su antiguo jefe con las autoridades estadounidenses, que se empiezan a traducir en detención específica de actores vinculados con esa cúpula de esa estructura paramilitarizada, refuerzan sus acciones de violencia, pero al mismo tiempo el Estado mexicano pues focaliza la acción en contra de ellos, de tal suerte que al cabo de algunos años
prácticamente la estructura del mando de esa organización colapsa, sin embargo, pues hay, digamos, remanentes que tomaron la escuela de la misma organización y que pues, reproducen acciones semejantes a los que había llevado aquella de origen de manera mucho más volátil, mucho más precaria, pero con suficiente capacidad de violencia para hacer frente a instituciones gubernamentales que por una parte pues están muy desequilibradas, ¿no? Digamos, a nivel municipal, pues la variación en la que se encuentra en la condición de fuerza de las distintas organizaciones institucionales pues es muy variable. Pero además de ello, pues una situación de un amedrentamiento que no se ve, ¿no? Digamos, hoy por hoy en las condiciones que se aprecian, no parece, digamos, que por ejemplo ese núcleo más débil de la estructura institucional, que serían las fuerzas municipales, pues se encuentre totalmente en condiciones de poder garantizar, digamos, una gobernabilidad para sus propias localidades, de tal suerte que entonces pues hecho pues prácticamente concomitante la presencia de actores institucionales federales que sin embargo pues también es una paradoja que quedaría como una pregunta a responder, es decir, hay liderazgos volátiles de organizaciones, el control de estas organizaciones es volátil, ya no tiene mucho sentido hablar de una misma organización cuando se está diciendo que las mismas facciones que la integran están en disputa entre sí, pues entonces esa ya no es una organización cohesionada ni tiene sentido seguir dominando de la misma manera. Pero la pregunta es, digamos, a la luz de todos estos efectos y dada la continuidad de prácticas que emulan estrategias paramilitares, es cómo están, digamos, en estos momentos, y lo pongo, digamos, en la discusión para propiciar el intercambio entre colegas, cómo están las relaciones, por ejemplo, entre actores de poder locales y federales con esas estructuras delictivas ahora, ¿no? Es decir, generalmente se asume que el bueno es el que está en el ámbito institucional y el malo es el que está afuera. Ya lo hemos visto, que pues, es una situación mucho más compleja que no se presta a maniqueísmos reduccionistas de semejante naturaleza. Entonces, aquí el punto es, todas esas relaciones que se establecieron con actores de poder a nivel federal, después esencialmente construidas a nivel local, colapsaron y ya desaparecieron, o están latentes, o están de alguna forma también instigando, dado que hay también ya una diferenciación de nueva cuenta de filiaciones políticas de quien ejerce el poder, están instigando de nueva cuenta, por ejemplo, condiciones de inestabilidad. Esa es una pregunta. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿qué tan fluido continúa el tráfico de drogas a nivel local? Los reportes, por ejemplo, que hace la DEA, que hace las autoridades estadounidenses en general, no parecen indicar que el tráfico de drogas haya colapsado a lo largo de la frontera tejana, en la parte en la que colinda con Tamaulipas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se sigue llevando a cabo ese tráfico de drogas cuando por una parte el tráfico de drogas como actividad ilegal, pues más bien propende a ciertas relaciones de estabilidad y confianza? Es decir, ahí donde la inestabilidad es manifiesta por los niveles de confrontación y de violencia entre organizaciones, la posibilidad de llevar a cabo, digamos, relaciones de confianza perdurables que implica y que necesita el tráfico de drogas decrece. Entonces la pregunta es, ¿esa violencia está siendo generada por tráfico de drogas o por prácticas más bien de carácter extorsivo territorializadas que tienen que ver con droga pero en un nivel menor, probablemente al menudeo o algo por el estilo? Es pregunta. Es decir, que la droga sigue pasando hacia el suelo estadounidense. ¿Quién es quien está pasando? ¿Son los mismos actores que están ahorita ensalzados en el tipo de violencia paramilitar que estamos viendo, que sigue persistiendo en la entidad? ¿O bien se trata de actores pues, mucho más endosados, probablemente con conexiones con las antiguas estructuras de poder que hoy por hoy pues, siguen presentes? Simplemente cambian de nombres y cambian de filiaciones a veces. Entonces, esa es una siguiente pregunta. La tercera es... hay una redistribución de recursos en el contexto de violencia que estamos viendo en Tamaulipas. Por ejemplo, el hecho de que este tipo de violencia que percibimos, digamos, implica desplazamientos forzados, que implica el abandono de tierras, que implica el abandono de propiedades en zonas estratégicamente ubicadas para otro tipo de mercados, como puede ser, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿tiene que ver también con este tipo de violencia o no? Entonces, yo creo que
para dar respuesta a ellas, y que por el contrario, pues la gente que está en el lugar, la gente que tiene la información de primera mano son ustedes, y creo que en ese sentido pues podrán abundar mucho más a la reflexión de lo que yo puedo hacer desde acá en la Ciudad de México. Les agradezco mucho su interés por escucharme y por invitarme, y pues yo con eso concluyo mi exposición. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta perspectiva histórica para explicar los vínculos entre el Estado, actores y grupos de poder, y sobre todo los entresijos con la violencia y los contubernios. Yo creo que las preguntas con las que cierras tu exposición dan mucho en qué pensar, y bueno, nos invitan precisamente a tener esta perspectiva no solo histórica, sino también relacional, para comprender las diferentes expresiones de violencia, y no solo lo que tradicionalmente conocemos o se hace bastante visible. Muchas gracias, Carlos, y bueno, pues seguiremos en contacto. Muy amable. Abrazo, nos vemos. Bueno, continuamos. Nuestro siguiente ponente es el doctor Jesús Pérez Caballero, quien es investigador por México en el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros, desde el 2017. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y su último libro es El delito del halconeo, y nos va a presentar El delito del halconeo, estado de la cuestión. Te cedemos la palabra, Jesús. Me voy a levantar porque no veo bien. Es mi culpa porque puse las diapositivas así, pero es que como la portada del libro es naranja y blanca, pues dice así, pero se ve muy mal. Voy a poner acá, también para indicarle a Martín que... mejor. Ya me queda para indicarte, yo te voy diciendo, pero es que no me lo sé, lo hice así como... Sí. Bueno, para el siguiente, por favor. Bueno, pues para empezar, muchas gracias a todos por venir, sobre todo, bueno, pues a Óscar por organizarlo, y luego al resto de ustedes pues por querer compartir todo esto. Pues yo creo que casi todos, pues al menos de leernos nos conocemos, o yo al menos sí los tengo ubicados, pero está bien pues compartir esto también para cosas que negro sobre blanco a lo mejor pues no se acaban perdiendo, pues en comunicación interpersonal siempre está bien. Yo he preparado como una decena de diapositivas bien breve, un poco para intentar compartirles un proceso de investigación de una parte específica de la línea de investigación que llevo acá en el COLEF, que es un poco pues, la respuesta jurídica, un proceso que no es solo de México, aunque en México es muy acusado, de inflación del derecho penal, que ha pasado de ser de la última ratio, ¿no? Que se dice el derecho penal liberal, con becaria, etcétera, aunque también antes a ser el resolutor, ¿no? Yo creo que son factores extrapenales, es decir, no tenemos un consenso respecto a temas generales, a temas políticos, donde hay una... Creo que la pluralidad es inherente, pero eso hace que para saldar el conflicto pues se considere que está saldado cuando está penalizado. Yo considero que eso es un error, y sobre todo cuando se intenta regular conductas como el halconeo, que es distinto al delito del halconeo. Es decir, el halconeo es un fenómeno, si quiere decirse, no me gusta el término, pero que es parte de lo fenomenológico, es decir, hay muchísimas circunstancias implicadas, no es un concepto unívoco. Sin embargo, al pasarlo al derecho penal, a intentar regularlo en un artículo, pues sí tenemos que cumplir una serie de principios de taxatividad, de claridad, etc. Entonces, si consideramos que simplemente regular la conducta de halconeo es plasmar esa conducta en un código penal, es equivocado. ¿Por qué? Porque va a acabar desbordado. Esa es una de las razones, yo creo, que subyacen en esta crisis de impunidad que tenemos, y que este delito, entre otros, es la punta del iceberg. Repito, porque intersectan fenómenos informales que al final acaban, pues digamos, desbordando, rompiendo, agrietando el código penal, las leyes penales, y una de las consecuencias es la impunidad, ¿no? Es decir, una cosa es la verdad, lo que podemos observar en el día a día. Es evidente que existe el halconeo, llamémoslo como que nos llamamos, decir, una vigilancia informal donde existe al servicio de determinados intereses, pero también es evidente que ese salto al encuadre penal no basta simplemente con hacer una conducta descriptiva, ¿no?
Solo vamos a ver un poco en cómo se ha regulado, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Bueno, yo cuando empecé a investigar al coneo, que es algo que me llama mucho la atención, sobre todo por intentar entender cómo funciona la parte, sectores de la delincuencia organizada, pues lo primero que me encontré, no sé si les voy a hablar, pues que me decían, no, el coneo no... La Suprema Corte de Justicia ya lo invalidó en 2013 y 2014, hubo amparos, el código empezó a regularse el Código Penal de Chiapas y también en Michoacán, y se anuló por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces no sé qué vas a estudiar. Y yo me planteé, yo dije, bueno, a ver, y claro, es un problema eso, porque efectivamente sí se anularon esas conductas en los respectivos códigos penales. Bueno, ustedes saben que cada entidad federativa tiene su código penal, pero no hay un código penal, hay un código penal federal, pero es un código penal federal competencial, no es un código penal que unifique los tipos penales, es decir, no hay una definición, por ejemplo, de coneo general a todas las entidades. Cada entidad federativa la regula como considera que es lo adecuado, tampoco existe una ley como la Ley Federal sobre Desaparición Forzada de 2017 que intenta unificar. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que cada código penal dentro del sistema federal tiene su capacidad para regular como considere que regula el coneo. Obviamente no es una libertad plena, porque aparte de respetar una técnica legislativa mínima, pues están la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Suprema Corte, que eso lo veremos, para que pueden impugnar los tipos penales. Pero existe esa autonomía. ¿Qué sucede entonces con ese uso de la autonomía? A veces yo creo mal uso, pues por cuestiones de alarma social, por cuestiones de esta narrativa punitiva que les repito, de que pensar que insertarse en un código penal ya va a solucionar o nos acerca a acabar la impunidad, cosa que aunque sea contraintuitivo no es cierto, o en la infracción de lo securitario. ¿Qué sucede con esto? Pues que a pesar de que existen razones fundadas de la Suprema Corte que aluden a la dificultad de regular un delito, un tipo penal autónomo sobre el coneo, por las dificultades de taxatividad, por el tipo penal amplio, por la remisión a leyes penales en blanco, a pesar de eso, las entidades federativas, con ese nombre incluso, o similar, siguen regulándolo. Hasta hace poco se reguló en Aguascalientes, por ejemplo, pero hace 2 meses se invalidó en Guanajuato, y así va en este vaivén, que yo me he encontrado que en una veintena de entidades, en concreto en 25 entidades federativas, aunque esto oscila como la bolsa, ya les digo que Guanajuato ha dejado de regularlo, pero Aguascalientes, que no lo incluí en el libro, sí lo ha regulado hace poco. En este vaivén resulta que con este nombre o con otro nombre se regula esta conducta. Eso es un problema de diferente índole, es decir, por un lado es cierto que existe una alarma social, es cierto que se tiene que regular la conducta, pero la cuestión es que no existe un conocimiento acumulado sobre lo que sabemos de delito al coneo, porque cada código penal sigue su propia agenda. Incluso te puedes encontrar que el mismo grupo político que está gobernando tipifica el halconeo por este rédito social que tiene, pero en otra entidad federativa donde está en la oposición, estoy pensando en Morena, por ejemplo, en Guanajuato, es quien ha estado cerca de activistas o personas que se amparan para que el delito de halconeo no se les aplique. Entonces, ni dentro de los propios partidos hay una política única respecto al delito, quizá porque consideran que es un concepto unívoco, repito, que no es un concepto complejo, pero la cuestión es que sí lo es. Siguiente, por favor. Vale. De cara a investigar, si no aparece con... Vamos a ver, primero decirles que el delito de halconeo aparece con este nombre, con halconeo, al menos en 4 códigos penales. Que yo recuerdo en Coahuila, Nayarit, Baja California Sur, y aparecía en Veracruz, pero lo anularon por una sentencia de la Suprema Corte porque decía que iba contra el principio de taxatividad, libertad de expresión, etc. Pero existen maneras de saber si un código penal incluye una conducta similar de estabilidad informal con los rasgos que intuitivamente entendemos sobre ese término. Uno es obviamente buscar palabras clave como vigilancia, espionaje, por ejemplo. Otro es buscar el título de la sección del Código Penal, por ejemplo, delitos contra los servidores públicos, suele estar encuadrado ahí. Y otro es, pues, como ustedes ya saben, pues de una manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, buscando documentos judiciales, cómo se tratan sentencias, en amparos, por ejemplo. En la hemeroteca es muy normal que en la prensa, si buscan delito de halconeo,
aparezca, pues Aguascalientes ha regulado el delito de alcohol, pero luego no aparezca este nombre específico, pero indirectamente podemos entender que todo el proceso del legislativo, todo el cabildeo, etcétera, se ha realizado en torno a transmitir a la sociedad que se está regulando esa figura. O finalmente, obviamente, las cuestiones de las denuncias de organizaciones, sobre todo artículo 19, artículo 19 sobre libertad de expresión. Esta organización pues, ha realizado, tiene una infografía bastante completa sobre en qué entidades federativas se sigue regulando el halconeo, sobre todo, aunque no, yo creo que vamos a ver, sobre todo ellos cuestionan el halconeo por el uso del halconeo para punir el periodismo, es decir, la búsqueda de información sobre operativos muchas veces o simplemente la búsqueda de información sobre instituciones de seguridad, es cierto que se ha utilizado desde gobiernos para perseguir a activistas, a periodistas, a individuos o incluso a la oposición. Sin embargo, siendo eso así, no es la única, obviamente no es la única función del halconeo que se puede usar así. También ellos plantearían que quizá el tipo penal es tan amplio, aunque luego veremos el debate, que es difícil que no se acabe usando para eso. Es una pregunta, yo creo, legítima que tendremos que solucionar de cara al legislador penal. Siguiente, por favor. Vale, algunos hallazgos sobre el halconeo sociológico. A ver, lo primero que uno se encuentra al investigar esto es, México es tan especial al respecto, es decir, solo hay aquí halconeo, solo hay aquí eso. La verdad es que no. Si uno se empieza a ver textos previos a la terminología, por ejemplo, pues, no sé, Rinconet y Cortadillo de Cervantes, ¿no? Que habla de la Casa de Contratación de Sevilla, toda una organización que se llama Apagado Monopodio, que es una persona que tiene controlados y mapeado por completo Sevilla con una red de informantes, etcétera, muy parecido a como vemos acá. A Julián de Zugasti, por ejemplo, que es fue un gobernador en la Córdoba del siglo XIX, que está infestada de bandidos, y tiene un libro que se llama El bandolerismo en España, Memorias históricas, y él habla de cómo llegó allí en una Córdoba, que saben está en el sur de España, completamente asediada. Vamos, pueden cambiar los nombres y es prácticamente lo que vemos aquí. Es muy interesante también para ver estos procesos históricos, ¿no? Es decir, también no tendemos a pensar que todos partimos de la misma situación, pero la construcción de la institucionalidad, la construcción de la ciudadanía, pues depende también de procesos temporales. Es decir, hasta hace un siglo lo que estamos viendo ahora, incluso peor, si uno se lee las memorias de Zugasti, que están, la reflexión más bien de Zugasti están en línea. El fondo de la Universidad de Sevilla tiene un fondo digital y está digitalizado. Si ponen lo que les he dicho, bandolerismo en España, memorias históricas, Julián de Zugasti, van a ver, lo pueden ver ahí, son como 8 tomos, lo pueden descargar y se ve muy bien en la tablet, perfecto. Y ellos hablan de esto, de las figuras de los animales para vigilar, por esta cuestión, por la cuestión de cómo se usa el mote en estas organizaciones paralelas, de cómo se intenta captar este espíritu luminoso, ¿no? Animal, para mandar una imagen de, no sé, de miedo, de peligro, etc. Incluso en contextos más donde la violencia está más exacerbada. Por ejemplo, estoy pensando en el libro de María Victoria Uribe sobre matar, rematar y contramatar, sobre la violencia en Tolima, en Colombia, en los años 40-60. María Victoria Uribe es una antropóloga colombiana que en ese libro, que ya digo, matar, rematar y contramatar, que se refiere al acto de matar, rematar es denigrar el cadáver y contramatar es decapitar, porque en el campesinado colombiano ya se encontró que estaba ese prejuicio de que hasta que no se cortaba la cabeza no estaba muerto el individuo. Eso nos puede hablar un poco también del efecto simbólico, del mensaje simbólico, ¿no? De troceamientos y decapitaciones que vemos pues, en casi todos los lugares ya aquí en México. Entonces ella se observa precisamente que en el contexto del acecho a las víctimas, la mayoría de verbos estaban relacionados con verbos y nombres están relacionados con animales, y en concreto con animales, con aves, pajarear, acechar, abatir es abatir algo que está volando, por ejemplo, es un término que aquí
se trascendió, ¿no? Cuando pasó de tratar y abatir enemigos en horas de oscuridad, ¿no? Es decir, ella vio este sustrato relacionado quizá por la cuestión del acecho, esta especie de campo semántico relacionado con la delincuencia, relacionado con esas conductas ideales, relacionados con acciones básicas de caza, acecho, vigilar, usar el camuflaje, etc. Y tiene pues, todo un vocabulario en ese libro que también está en línea, donde aparece eso. Entonces ves simplemente está ahí la analogía y se puede un poco entender por qué se ha llegado al uso popular, no solo popular, sino al uso del Código Penal de este término. Siguiente, por favor. ¿Qué más? Bien, pero la cuestión es ¿por qué México? ¿Por qué este aspecto del halcón? Es decir, cualquiera que se haya acercado a las cuestiones de la delincuencia organizada, bueno, más bien de la seguridad, de la violencia, etcétera, en México, sea desde los derechos humanos o ya desde una perspectiva securitaria estricta, pues sabrá que el concepto halcón es un concepto que esté fuera, o sea, tiene una carga simbólica, denota y connota muchas cosas, es decir, desde obviamente los halcones del 68, este grupo operativo encargado de la represión en ese hecho ominoso de la historia de México, hasta las propias estructuras de seguridad, la forma en que se llamen a individuos halcón 1, halcón 2, es decir, yo lo he visto eso, por ejemplo, a la hora de simplemente actualmente, es decir, dentro de cuerpos policiales, unidades, ¿no? Es decir, existe esa digamos, esta carga simbólica que quien yo creo que lo sistematizó, que coincido ahí con Carlos, que fue, yo lo empecé a ver en este ámbito tamaulipeco, el uso del halcón delincuencial, a partir obviamente de la figura de la dialéctica entre qué supusieron los zetas y qué supuso la delincuencia actual. Eso no significa que no prendiera por estas razones que les digo que existiera este sustrato dentro del ámbito securitario, del ámbito parasecuritario, como buscan transmitir las condiciones delincuenciales, para que este término pues tuviera el éxito que tuvo, que eso no obsta que hayan otros sinónimos como saben, alfas, puntos, o para mujeres campanillas, sirenas, es decir, se utilizan otros términos, pero lo cierto es que esta figura, este nombre de halcón tiene este fulcro, digamos, transmite este conato de respetabilidad, por así decirlo, que es muy útil para transmitir fortaleza, sea real o sea simplemente pues fingida para transmitir una imagen de fuerza intraorganización delictiva o hacia las otras organizaciones. Paradójicamente, yo cuando hice este estudio, en el primer informe oficial donde encontré el nombre de halcón aplicado a una vigilancia o un espionaje informal, fue en un informe de la Procuraduría General de la República en 2003, donde se decía que habían detenido un individuo llamado Halcón 1, apodado Halcón 1, que operaba como supuestamente periodista en una base militar en Matamoros. Es curioso, yo no sé si haya antes en algún informe oficial, pero yo encontré eso en concreto. Quizá de ahí venga se pierda, digamos, en la memoria de la legislación penal mexicana el por qué asociar con el periodismo, porque verdaderamente en un primer informe oficial aparece así como un pseudo periodista, se dice en el informe de la PGR, un pseudo periodista utilizando este camuflaje de periodismo, daba información a un grupo delictivo en Matamoros sobre las funciones militares. Entonces yo todo eso, si alguien encuentra antes en algún informe oficial, pues será bienvenido. Entonces, yo creo que ese sustrato junto a aspectos de digamos, la extensión de la vigilancia informal de la delincuencia en figuras que en México han tenido tanta fuerza y tanta regambre como las madrinas, por ejemplo, es decir, estos individuos que siendo parte del organigrama, sin ser parte del organigrama de seguridad, hacían labores de seguridad, es decir, transmitían esta imagen, digamos, de confusión, de desregulación, que a su vez tenían funciones de vigilancia dentro de las organizaciones y permitían una flexibilidad que la jerarquización de las instituciones policiales mexicanas impedía. Yo creo que eso, más la extensión que hablaba Carlos de todas estas estructuras securitarias que en el 2000 se
extienden por México, creo que crea un caldo de cultivo ya no solo formal, nominalista, sino material, para que esta vigilancia informal pues sea masiva. Obviamente no es la única, porque también tenemos casos como Pegasus, etcétera, donde la vigilancia es tecnológica, sistematizada desde las instituciones, pero aquí en este libro, o en esta investigación, lo que quería un poco entender es cómo se pensaba esta vigilancia informal, ¿no? Siguiente, por favor. Ya estoy casi acabando. Vale, rasgos de la regulación penal. Que nos encontramos en los códigos penales donde todavía está, bueno, todavía más de la mitad de la medida federativa, parece que sea algo, que sea una especie de extinción, y es como estos conejos o ratones que se extienden por las islas y acaban con la fauna autóctona, ¿no? Pues, es decir, sigue el código, en los códigos penales, en más de la mitad de los códigos penales. Es curioso, si uno ve la regulación del Código Penal o similar, cómo hay una dialéctica entre las circunstancias obviamente sociológicas y la regulación penal, ¿no? Hay una especie de automatismo de responder con este delito ante determinadas oleadas de violencia, porque las primeras regulaciones del halconeo se dieron en el norte, en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, etc. Pero ahora, en las entidades donde se está regulando recientemente, son entidades donde no asociaríamos a la violencia, al menos no en 2000, hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, Aguascalientes, Guanajuato, Baja California Sur, Nayarit, Colima. Entonces, es curioso, ¿no? Eso es algo yo creo que los legisladores deberían consensuar un poco una respuesta, dado que sí están respondiendo a la mismo tipo de alarma, pero están respondiendo de una manera fragmentaria. Entonces, yo considero que un hipótesis de investigación es que la percepción de que regular el halconeo habrá una correlación entre la seguridad o entre el debilitamiento de las organizaciones, pero considero que es bastante aventurado plantear eso. Siguiente, lo que les comentaba antes, no hay una ley que unifique el delito, es decir, eso significa que hay un... Siguiente, por favor, Martín. El exceso hace que haya reciclaje de definiciones. Yo me encuentro, por ejemplo, que se puede invalidar una legislación de un articulado de un código penal, por ejemplo, creo que eso pasó en Coahuila, creo, luego lo checo mejor. Se hace una crítica contra la amplitud del tipo penal en el articulado. Entonces, el propio articulado dice, vale, vamos a condicionar que la definición de halconeo esté relacionada con la pertenencia a una organización criminal. Que intuitivamente decimos, pues sí, parece lógico, al menos para respetar los derechos del individuo. Pero claro, te encuentras que en el fragor, digamos, de las detenciones, la acreditación de la adscripción de este individuo que radia informalmente, mirando en una esquina tal, con una organización criminal mayor, te metes en cuestiones probatorias que acaban en otra vía de la impunidad. Entonces, se vuelve al tipo penal anterior, pero en ese lapso de 10 años, pues obviamente quien va a buscar es un friki que hace un libro. O sea, es decir, creo que, pero eso está ahí, eso es interesante de cara a investigaciones. Es decir, todo eso están ahí las discusiones, están ahí los diferentes códigos penales. Eso, como ustedes habrán visto cuando se han ejercido alguna vez el derecho a la transparencia, que todo está. La cuestión es hacer la pregunta adecuada en el momento adecuado, a la persona adecuada, ¿no? Entonces eso hace que también entidades federativas abandonan un tipo penal y otras entidades federativas, no sé si porque el asesor se acordó que participa allá, pero la cuestión es que al cabo de X años ves un articulado que estaba abandonado, que abandonaron por ser lesivo contra los derechos individuales en una entidad federativa, en otra entidad federativa ves que es el tipo penal a bombo y platillo anunciado en prensa como el que va a solucionar este tema que desborda lo penal, ¿no? Entonces, digamos que es necesaria esa labor, ¿no? de consenso, sobre todo porque los conceptos jurídicos indeterminados que implican las varias definiciones de halconeo suponen que como mínimo la impunidad, como máximo pues una punitivización extrema que al final no lleva a demoler esas estructuras informales por la capacidad que tienen de reciclaje, la capacidad que tienen de sustitución
constitución de los individuos, la capacidad que tienen de transmitir imágenes relacionadas con la inhibición de la población para ir a determinados lugares, etc. Entonces, digamos que conceptos muy determinados suponen que el derecho se malgasta, se acaba desgastando. Por eso hay una cita que me mostró en una película que dice 30 años persiguiendo sombras, la máquina se atasca. Pues sí, efectivamente, si utilizas el derecho penal para este tipo de... a partir de estas bases que les estoy diciendo, pues la máquina se atasca, ¿no? Siguiente. Me quedan solo diapositivas y acabo. Otras cuestiones pendientes de entre muchas. Lo que digo el periodismo, el delito de halconeo es de por sí punitivo, eso se diría desde el activismo, eso se diría desde organizaciones protectoras de la libertad de expresión, ¿no? Dirían, no, pues es que el delito de halconeo simplemente no debería ni regularse, porque se puede utilizar en el sistema donde estamos, cualquier gobernador puede utilizar para castigar a individuos. Puede ser la cuestión, pero yo creo que eso se podría solucionar estableciendo una regulación estricta de la definición del delito, pero sobre todo también estableciendo una cláusula de investigación periodística. Pero esta cláusula no puede ser, como volvemos a lo mismo, simplemente inercial, ¿no? Es decir, esto no se aplica a los periodistas. Por una razón, porque pues, una profesión no te inhibe, sobre todo donde estamos, de ser cooptado, y sobre todo también bueno, más que sobre todo, tampoco se puede hacer de esa manera general, porque si la otra parte de la regulación penal está, digamos, inflada, pues al final da resultados como mínimo grotescos. Estoy pensando en el Código Penal de Sonora, que hace un par de años, creo, reguló el delito de halconeo y estableció una cláusula diciendo los numerales tal no se aplican a periodistas, pero luego te ibas a los numerales y eran conductas de vigilancia para cometer un delito, o quien portara armas. Entonces, volvemos un poco otra vez a la técnica legislativa, ¿no? Otra cuestión, el delito de halconeo no puede existir así. Es decir, eso es lo que plantearía la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué digo esto? En la mayoría de regulaciones donde aparece el término específico de halconeo, o bien una conducta que salta a la vista, que no está regulada, que parte de conceptos jurídicos indeterminados, de remisión a leyes penales en blanco, parte de definiciones que no define el propio artículo, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Suprema Corte suelen impugnar el delito. Y hace que al cabo de X tiempo se invalide. Eso ha pasado con Quintana Roo. Se puede invalidar totalmente o parcialmente. El Estado de Veracruz, por ejemplo, invalidó la definición llevaba en su Código Penal una definición de halconeo, perdón, una regulación del halconeo dividido en dos partes: halconeo y espionaje. Normalmente la división suele ser que el espionaje implica medios tecnológicos, aunque bueno, habría que ver en qué medida se puede vigilar con determinado impacto sin usar algún tipo de medio tecnológico, que es otro aspecto, ¿no? Entonces, pero bueno, es una regulación formalista que se ha utilizado y se ha incluido como definición. De hecho, si van al Código Penal de Baja California Sur o al de Nayarit, van a ver, definimos halconeo como tal, definimos espionaje como tal. Bueno, eso lo invalidó la Suprema Corte de Justicia para el Código Penal de Veracruz. El Código Penal de Veracruz quiso mantener el delito de halconeo, pero ya, digamos, privado de esto. Otra vez la paradoja, en otros códigos penales lo que se invalidó en Veracruz sigue vigente, pero como ustedes saben que si es por amparo solo va a aplicar a ese, por ejemplo en Guanajuato, se ha invalidado porque se han amparado individuos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Suprema Corte se han fijado en un determinado artículo, pero si no se fijan en el otro y nadie lo impugna, puede persistir, por ejemplo. Entonces, es otro factor a nivel, digamos, de política pública penal, a nivel ya, digamos, penal federal, nacional, que deberían tener en cuenta los operadores, porque si no se queda un efecto fragmentario que al final es lesivo es desigual, crea desigualdad entre los individuos y también crea estos, digamos, túneles procesales penales que se aprovechan también por individuos, como todos sabemos con este tema del foro común y el foro local, ¿no? Siguiente, ya la última. El halconeo existe, pero el delito de halconeo lo dejo como palabra, como otra vez como empecé la plática esta. Es decir, una cuestión es esta conducta evidente que podemos ver, y más en Matamoros, de estas cadenas de
vigilancia más o menos sofisticadas, más o menos presentes, más o menos vinculadas a la violencia. Pero la cuestión es que esa visión no puede... no es cuestión de simplemente hacer una foto y meterla en un código penal. Es decir, los códigos penales, las leyes penales requieren una labor legislativa que debe intentar resolver, aunque es difícil resolverlo, estos temas, o bien pensar desde una perspectiva no punitivista. Es decir, eso no significa que tenga que haber, que la conducta, que el reproche no se haga, o que no se hagan políticas públicas, pero pueden hacerse políticas públicas que no partan del derecho penal como comunidad de medida y de resolución, ¿no? Lo dejo un poco ahí. La siguiente simplemente... Siguiente, Martín, por favor. Martín. Se nos fue. Bueno, ya finalmente solo, pues si quieren más info, igual me pueden escribir el correo. En este artículo escribí un poco y luego igual el libro este que les hablé del delito del coneo reciente está un poco más, si quiera ampliar, y si no, pues aquí en la plática pues seguimos hablando, ¿vale? Y esto quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, continuando con las presentaciones, le cedemos la palabra al doctor José Luis Carpio Domínguez, quien es licenciado en Criminología por la Universidad del Noreste de Chihuahua, con orientación de desarrollo sustentable por la Universidad de Nuevo León. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología y del Grupo de Especialidades en Criminología Verde, IUC. Bueno, gracias, José Luis. Y bueno, el nombre de su ponencia es Criminología Verde, una perspectiva para la exploración de las violencias y los daños ambientales. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Tamara, gracias, doctor Oscar, por la invitación, y gracias al doctor Arturo también por recibirnos aquí. Y bueno, básicamente mi participación el día de hoy es para dar algunas pinceladas respecto a lo que hacemos dentro del área de criminología verde y que podemos venir a aportar algunas cosas relacionadas a las formas de violencia y formas de violencia que generalmente no vemos, o que si las vemos al menos no están enmarcadas dentro de una perspectiva teórica o epistemológica en general. Entonces, quiero hacer nada más la aclaración que luego por cuestiones del tiempo lo que vamos a ver es más profundo de lo que vamos a ver aquí. Entonces, luego si hay dudas, comentarios, con gusto lo revisamos. Adelante, por favor. Ok, como el nombre lo indica, esta perspectiva verde de la criminología es eso. Dentro de la criminología es solamente una perspectiva, no es una criminología específica, tampoco es una rama de la criminología. Esta perspectiva, en palabras de Nigel South, permite no entrar en el conflicto, en establecerlo como una teoría y tampoco como una rama especializada que genera algún tipo de conflicto a nivel disciplinar con la criminología. Es únicamente, en palabras también de Taibis y Kage, establece que son como unos lentes que utiliza la criminología para analizar desde su propio marco teórico y epistemológico los fenómenos de carácter ambiental, o al menos aquellos que están, y siempre y cuando estén relacionados al ámbito ambiental en general, ¿no? Considerando que este ámbito ambiental al que nos referimos, pues considera la biodiversidad, los ecosistemas, pero también considera la vida del planeta, porque no únicamente se enfoca en la parte ambiental y de biodiversidad y ecosistemas, sino también aquellas prácticas antropogénicas que ponen en riesgo la habitabilidad del planeta. Entonces, la criminología verde, como perspectiva teórica, permite aportar a los tres niveles de interpretación de la criminología, tanto de la parte del estudio del crimen como tal en el nivel conductual, como de la criminalidad, que es este conjunto de crímenes o delitos que se presentan en un tiempo y lugar determinados, pero también desde la comprensión o la aproximación a la comprensión del criminal o el delincuente. Un aspecto importante también es que dentro de la criminología, aunque epistemológicamente existe una diferencia entre el crimen y el delito, criminología verde también hace esta apropiación de ambos
de ambos objetos de estudio, precisamente para poder hacer aportaciones ya dentro del marco legal, como también dentro del marco criminológico como tal, precisamente porque en terrenos tan inexplorados como son los delitos ambientales y sobre todo tan poco visibilizados, todas las aportaciones que puede hacer la criminología para la regulación y la atención estatal pues son fundamentales, ¿no? A partir de los procesos de tipificación de conducta. Avanzamos, por favor. Y bueno, se ha documentado que la criminología verde atiende a 4 fenómenos principales que obviamente están interrelacionados y que permiten una aproximación más profunda sin que se queden algunos elementos de carácter social, de carácter ambiental o económico fuera. Y el primero es documentar la existencia de estos delitos a nivel global y sobre todo desarrollar tipologías, porque pareciera que el primer paso de la disciplina es ponerle nombre a todo. Entonces, es esta parte de poder aproximarnos a un fenómeno y poder ir categorizando las formas que estamos estudiando, pues pareciera que sea el primer paso, o al menos el más coherente o el más razonable. Entonces, dentro de la criminología, y en particular dentro de la criminología verde en México, es lo que nos encontramos. Pudiéramos decir que estamos en esta etapa de ponerle nombre a todo y de tratar como de encuadrar teóricamente los fenómenos sociales que analizamos. El siguiente es trazar las formas en las que se han desarrollado las leyes. ¿Por qué? Porque generalmente la toma de decisiones para la implementación de políticas o el desarrollo de políticas públicas en el país generalmente se realizan, y muchas veces se realizan sin considerar estudios del análisis profundo de los fenómenos sociales. Y ha sido, y lo hemos visto, que ha sido un problema que aqueja la implementación y la tipificación de conductas, y ya aportando también a lo que nos decía ahorita el doctor Jesús. Cuando se hace una tipificación de un delito, generalmente las consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas a nivel social, pero también a nivel ambiental y a nivel económico. Y esta parte la vimos, por ejemplo, en temas de carácter ambiental con la prohibición de uso de animales en circos, que se consideró únicamente para justificar esta reforma a la legislación las fuentes hemerográficas o los periódicos amarillistas, y toda la política pública se cayó porque no había un abastecimiento suficiente para poder recibir a todos los animales en los zoológicos del país, y obviamente hubo casos de venta ilegal de esos animales a miembros de grupos criminales, a otros servidores públicos, y toda la política se fundamentó en casos, como mencionaba ahorita, de periódicos amarillistas y no en estudios científicos, estudios que eran necesarios y que eran muy profundos. Entonces, trazar estas formas en las cuales se presenta y cómo se formulan las leyes, pues es fundamental, y sobre todo en estos temas. El tercero es conectar los delitos verdes con las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque al igual que en otras formas de criminalidad o delictivas, generalmente el aspecto social o el contexto social es fundamental. Cuando analizamos un delito o un crimen ambiental, generalmente siempre está relacionado a un tipo de desigualdad social, ya sea porque tiene un trasfondo cultural que es desigual, o bien porque existe un factor económico que se ascribe a la necesidad económica como una parte fundamental por la que se presenta un delito o un crimen ambiental. El cuarto es evaluar el papel de los movimientos sociales verdes, sobre todo porque hemos visto en México, por ejemplo, un incremento en los casos de conservacionistas e indígenas dedicados a la conservación, que han sido privados de la vida, que han sido privados de la libertad, que han sido que son amenazados o incluso que son desplazados. Pero también hemos visto una polarización dentro de los movimientos sociales, tanto aquellos que promueven la conservación y todas las actividades sustentables, como aquellos que realizan conductas delictivas promoviendo actividades sustentables. Por ejemplo, estos grupos como el PETA y todos estos que se convierten o son criminalizados a realizar actividades que son violentas, ¿no? Para llamar la atención o para llamar a la conciencia, y que se convierten en otras formas de criminalidad. Avanzamos, por favor.
Y bueno, podemos resumir en 3 fuentes principales el contexto de la criminalidad o de la delincuencia ambiental en México. Provienen de 3 fuentes y en el caso, el primero que revisamos brevemente son aquellos que se originan por las grandes corporaciones. Y esas grandes corporaciones implican obviamente la industria privada y que son causados por actividades de extracción y que se dedican a la exportación de los recursos. Si bien ahora existe una mayor regulación respecto al uso de los recursos naturales en temas de las industrias privadas, también se sigue manifestando en otros contextos a través de actividades de corrupción, de leyes blandas, de actividades de nepotismo, de mala gestión de los recursos y obviamente una falta de una aplicación efectiva de las evaluaciones de impacto ambiental. Y tenemos casos serios de contaminación en estados como Sonora, de casos de deforestación en la sierra de Michoacán, ahora, sobre todo ahora por el crimen organizado que se dedica a deforestar para sembrar aguacate. Ya ni siquiera hablamos de narcotráfico como tal, sino de un lavado del dinero a través de la siembra legal en parcelas de aguacate, pero también de forma ilegal con la tala de los bosques. Y la otra, pues la destrucción de ecosistemas que vemos, por ejemplo, en zonas dedicadas al turismo, ¿no? La destrucción de manglares, a pesar de que existe un marco legal que es muy específico, pero en la realidad se siguen manifestando y pareciera que no hay una aplicación de la ley. Avanzamos, por favor. Y bueno, aquellos que se originan desde la población civil, que desde mi perspectiva son los más graves, para empezar porque tienen un trasfondo por fuerza, como mencionaba ahorita, o económico o cultural, y que es difícil la atención porque entonces sí el Estado debería atender a problemas que son fundamentalmente culturales y económicos, es decir, no se puede llegar únicamente a aplicar políticas criminales coercitivas o represivas a fenómenos que tienen un trasfondo tan importante como la parte cultural y económica. Y son peligrosos estos en particular porque se realizan a una escala menor, pero generan un impacto local a nivel mayor, ¿no? Generalmente cuando acudimos a un lugar, a un espacio abierto, natural, es común escuchar a personas, por ejemplo, que dicen: no, fuimos al rancho y matamos un venado, fuimos al rancho y cazamos un jabalí, matamos una víbora de cascabel. Entonces estas cosas que son constitutivas penalmente como delitos, pero que se realizan, son como delitos hormiga, y que cada persona que acude a estos espacios genera daños y que nunca se visibilizan. Es decir, no existe una acción por parte del gobierno como para intentar regular o atender este tipo de cosas, porque pareciera que ocurren en la oscuridad total, porque está disfrazada en una concepción también cultural que dice que es correcto y que no pasa nada, ¿no? Y sin contar o sin considerar toda la parte económica de los delitos, ¿no? Que se realizan como actividades de subsistencia o bien como actividades ya dentro de un marco criminal organizado. Y bueno, se pueden prevenir a través de políticas públicas orientadas al desarrollo y a través de la educación ambiental, cosa que pocas veces hemos visto, al menos en medios de comunicación financiados por el propio Estado. Me refiero a que lo habíamos visto en otras campañas de prevención, por ejemplo, Vive Sin Drogas y todo eso que a todos se nos quedó en nuestra memoria colectiva, pero que o bien se están dejando de implementar a nivel nacional, y sobre todo cuando lo llevamos a los temas ambientales, pues los vemos aún menos, ¿no? Y bueno, y en esto los vemos en general, por ejemplo, cuando se realizan actividades como maltrato animal, que ahora ya es un delito y antes pues no lo era, matar animales cuando acudimos a espacios de actividades de ocio o de turismo, o por ejemplo en el caso del tráfico ilegal. Sin embargo, el principal problema es la falta de interés por los problemas de carácter ambiental. En el discurso, al menos en el imaginario social, no existe dentro de nuestra propia identidad, tanto con los lugares en los que habitamos como en el planeta en el que habitamos, una conciencia colectiva que nos permite reconocer que lo que estamos viendo o estamos haciendo no está bien, y ya eso sin llevarlo a la parte legal como tal. Avanzamos, por favor.
Y luego están aquellos que se originan desde el propio aparato institucional o a través del propio Estado, ¿no? Estos se originan de la mala administración y la mala gestión institucional. En actividades, por ejemplo, como el nepotismo y la corrupción, causan graves daños a las instituciones, sobre todo en aquellas que parece que no son tan importantes como las ambientales, que vemos como el caso de la CONAM, la Profepa y otras, que entra el amigo o el primo y ocupan puestos que deberían ser estratégicos para la atención, pero como no están dentro del radar, porque este tipo de delitos y crímenes se mantienen a la sombra de los grandes problemas nacionales, no pasan ellos pasan desapercibidos. Entonces eso es una forma que se origina, una forma de violencia que se origina directamente del Estado, porque no se visibilizan los fenómenos y aparte tiene esta doble función también como victimario. Es más difícil evidenciar el impacto causado de los delitos que se originan en el Estado por la propia capacidad que tiene el Estado precisamente para cubrir muchos de estos fenómenos. El siguiente son las prácticas como la corrupción y el nepotismo que mencionaba hace un momento, porque provoca muchos de los casos omisiones o malas prácticas. Y bueno, aquí lo vemos, por ejemplo, en casos como la limitación de los recursos del presupuesto federal a las dependencias que deberían atender los delitos ambientales en comparación con otras dependencias. El siguiente es la falta de interés generalizado en el gobierno, las malas prácticas legislativas también, y la falta o mala aplicación de protocolos a la hora de atender fenómenos criminales o delictivos verdes. Avanzamos, por favor. Y bueno, estas formas de violencia que identificamos en los delitos y los crímenes verdes, generalmente o se reconoce que quienes son los agresores o los victimarios siempre van a ser los humanos, ¿sí? para que pueda cumplir con la descripción general. Y que generalmente también reconoce que las víctimas no únicamente son humanos, y este es un aspecto importante porque nos ayuda como a ir desmenuzando este antropocentrismo que existe también dentro de la legislación mexicana, para reconocer que existen otras víctimas que no necesariamente somos los humanos, ¿no? También partimos de las propuestas de la tipología de violencia de Galtung al reconocer que la violencia directa es aquella que se ejerce directamente sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad y sobre la vida del planeta. Y este aspecto es que, al menos en palabras de Galtung, se caracteriza por ser visible, tanto permite visibilizar al agresor como visibilizar a las víctimas. Avanzamos, por favor. También pueden ser considerados como una forma de violencia estructural, en términos de que es difícil muchas veces visualizar al agresor y a las víctimas, sobre todo cuando el delito o el crimen ambiental se produce a una escala mayor. Sobre todo, por ejemplo, lo vemos en la contaminación de los ríos, como en el caso de Sonora, en el que difícilmente se dimensiona el impacto ambiental causado, salvo que se reconozca que existe un daño hacia las personas de las localidades, que no puedan tener esos servicios ecosistémicos de acceso al agua, pero que siempre está supeditado los delitos o los daños ambientales a los daños que se ocasionan directamente a víctimas humanas. El siguiente puede ser considerado como una violencia postestructural, y esto no significa que las condiciones de violencia estructural terminen. De hecho, hay formas diferentes de violencia que se producen de manera simultánea en escenarios de violencia. Por ejemplo, las guerras y los conflictos que se originan por el agua en algunas regiones del Medio Oriente y del norte de África, y también responden a las formas en las cuales reacciona la población ante la falta de agua que consideran su propio derecho. Lo vimos en el caso de Monterrey y de los estragos que ocasionan o que ocasionó por muchos años la mala gestión del agua y que se sufren actualmente. Si hay un impacto a nivel social, si hay un impacto a nivel económico y que se origina de algo que puede considerarse como un daño provocado directamente por la falta de interés institucional por gestionar el agua de manera efectiva, ¿no? Al menos no prever este tipo de escenarios, y que sí se ve en otros entornos o en otros contextos de otros países. Avanzamos, por favor. Y bueno,
muchas de las aportaciones que se han hecho desde la parte de la criminología son eso, ¿no? En la tipificación de los delitos, pero también se han hecho directamente desde la victimología, porque una de estas principales aportaciones es reconocer que no únicamente existen víctimas humanas. Y esta aportación que hace la victimología verde reconoce que como víctima ambiental implica también aquellas personas que junto con los ecosistemas y la vida del planeta son las receptoras del daño que se origina de un crimen o un delito. Entonces aquí tenemos una diferenciación que ya existe dentro de los marcos victimológicos tradicionales, que es la víctima ambiental directa, que describe a personas, ecosistemas, biodiversidad y procesos naturales hacia quienes está dirigido directamente el delito. Pero también tenemos aquellas que son indirectas, que es decir, que son en las que repercute el daño sin haber recibido la agresión directa. Y generalmente cuando platicamos eso en las clases, tanto en licenciatura como en maestría, el mejor ejemplo que usamos es la contaminación por microplásticos, en donde se reconoce que es el humano una víctima indirecta de un delito ambiental. Es decir, la mala gestión de los plásticos que terminan en el mar y que posteriormente entran dentro de los procesos de la cadena alimenticia humana, y que se han identificado microplásticos en fetos y también en la sangre de las personas en los estudios en los que se han realizado. Entonces, y que obviamente ocasiona afectaciones a nivel orgánico en el cerebro y obviamente a nivel endocrinológico. ¿Avanzamos? Y bueno, esta parte de los trabajos dentro de la victimología buscan precisamente reconocer estos procesos de victimización, considerando lo que ya aporta de por sí la victimología, tanto a nivel primario como a nivel secundario y terciario, y que sí se puedan visibilizar y reconocer efectivamente a estas víctimas, precisamente para que las acciones del Estado puedan ser lo más efectivas posibles. ¿Avanzamos? Y por último, se reconoce que el nivel de victimidad como tal implica esta característica que es inherente a quienes sufren el daño directamente o indirectamente de un delito ambiental. Esta parte permite que sí sea o parte del heterorreconocimiento dentro del nivel de victimidad, precisamente porque debe ser la propia sociedad, el propio Estado y la ciencia quien tenga la capacidad y desarrolle la capacidad de identificar y de reconocer que existen otras víctimas, además de las humanas. Y esta parte viene justo avanzamos por favor, viene a entrar dentro de un contexto que cuando lo llevamos a nivel global entendemos que desde la parte ambiental los crímenes y los delitos verdes reducen la capacidad de sostener la vida del planeta, aunque existan todavía personas que lo ponen en duda. La verdad es que sí reducen considerablemente la calidad de vida también de las personas, y eso lo vemos en la esfera social del desarrollo sostenible, debido a que causan conflictos, aumentan la sensación de vulnerabilidad y cambian el contexto social, ¿no? Y como retomando ahorita el ejemplo del norte de México, con toda esta escasez de agua. Desde la parte económica limitan la capacidad de independencia y la diversificación económica en los países. ¿Por qué? Porque generalmente gran parte de la criminología verde se adscribe a la polarización entre el norte y el sur global, ¿no? Vemos que países que han sido colonizados generalmente son los que en la diversificación económica sigue siendo menor, y que gran parte de su sistema económico depende aún de la extracción de sus recursos. ¿Avanzamos? Y es cuanto. Gracias. Muchas gracias, doctor, y sobre todo gracias por apegarse al tiempo. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos a ser muy breves, tanto en preguntas como respuestas. Así que no sé si alguien gusta tomar la palabra o... En el coffee break. Bueno, damos 10 minutos para el coffee break y nos vemos a... Más